Capítulo 239. Salud, Rey Axel. Cuando los principales guerreros de la Atlántida estaban siendo derrotados, todos pensaron que todo había terminado. No es que no hubiera nadie con el poder para evitarlo, pero el Kraken había comenzado de repente a usar una cantidad desmesurada de poder a la vez. En esta situación, era difícil incluso protegerse a sí mismos y a quienes los rodeaban, y mucho menos correr a ayudar. Strix y Willis todavía intentaron ayudar a Kirin y a Kiko, pero estaban dentro del dominio espacial de Kravix, algo en lo que no se podía entrar instantáneamente. Martina ni siquiera tuvo la suerte de que la notaran. Todos pensaron que ya estaba muerta cuando el pie del gigante aterrizó, por lo que no había nadie que pudiera salvarla. Antilla. Ender se dio cuenta demasiado tarde. Cuando vio que Antilla había ido a luchar contra el rey ella misma, ya estaba en problemas. Despojándose de los portadores de reliquias forzadas y dejando atrás a los portadores de reliquias, se apresuró a avanzar, pero un muro de agua rodeó al rey y a Antilla, atravesándolo dispersó por completo su rayo, ralentizándolo así. Cada vez que Antilla creía que había tocado fondo, sucedían cosas que hacían que su pasado pareciera el paraíso comparado con su presente. Y en ese momento, estaba en un punto en el que simplemente, se estaba cayendo. Ni siquiera podía ver lo que había en el fondo. Durante los últimos 6 meses, pasó cada minuto pensando que ya había llegado al punto más bajo al perder a Axel ante Aslot. Pero ahora, el reino está cayendo, el general, a quien ella llama tío y que siempre ha sido un pilar para ella, se encuentra en el suelo, apuñalado por su propio padre. Y ahora va a matarla también, a su propia hija. ¿Por qué? Eso era todo lo que podía pedir mientras luchaba contra las ataduras del agua, sintiéndose completamente traicionada. ¿Por qué? El rey parecía enfadado por su pregunta. Por el dolor. No entenderás lo terrible que es hasta que lo experimentes. Créeme, no hay nadie en el mundo que no renunciaría a todo, incluso a su vida, solo para librarse a ese dolor. Dijo, levantando el tridente, listo para apuñalar a Antilla. ¿Dolor? Antilla miró a su padre con desdén. ¿Es eso? Eres patético. Aprende algo de tu nieto. Gritó Antilla, luchando contra las ataduras, pero el rey todavía era mucho más fuerte que ella y usaba hasta el último ápice de su poder. Antilla no se conmovió en absoluto con la explicación del rey. Por su cobardía, tanta gente tuvo que morir sin sentido. Si realmente era tan malo que estaba dispuesto a suicidarse, pudo haberlo hecho. Y, sin embargo, ¿por qué eligió sacrificar todo lo demás, excepto a sí mismo? Antilla no podía creer que el padre al que había pasado tantos años sirviendo y amando en realidad fuera tan patético. Y luego está Axel por otro lado, que ni siquiera tenía la reliquia real para protegerlo de la mayor parte del daño, y en lugar de eso atravesó todo el alcance del extintor de almas y aún así no se dio por vencido. La diferencia es tan marcada que ella se pregunta si realmente estaban relacionados. Él. Pero al oír a Antilla, el rey detuvo el tridente que estaba a punto de apuñalarle el corazón. No me hagas reír. El que necesita aprender no soy yo, sino él. Por eso yo sigo vivo, mientras que él está muerto sin dejar siquiera un cadáver intacto. Exclamó, apuñalando con el tridente. Antilla miró a su padre y se dio cuenta de que no lo reconocía en absoluto. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que realmente no le quedaba nadie. Con la situación actual, el reino también estaba prácticamente desaparecido. Mientras la espada de Trident se acercaba a ella, cerró los ojos y aceptó su destino. Tenía remordimientos, muchos. Si tan solo se hubiera enterado antes, si hubiera visto las señales, si tan solo hubiera recordado la advertencia de su hermana de que cuidara a su padre, si tan solo hubiera sido lo suficientemente fuerte y, lo más importante, si tan solo no hubiera involucrado a Axel. Pero ya no había forma de arreglar las cosas. Me rindo, no hay esperanza. SHHH. Escuchó un sonido de metal siendo perforado, pero no era su armadura como ella esperaba. Antilla abrió los ojos y vio una brillante hoja plateada atravesando la cabeza de su padre. 3 espadas atravesaron 3 cabezas a la vez. Su velocidad, agudeza y precisión eran tan altas que solo se notaron cuando ya las habían atravesado limpiamente. No es demasiado tarde para la fiesta, espero. Una voz familiar viajó a través del campo de batalla, de alguna manera logrando llegar a los oídos de todos.
Con los ojos muy abiertos por la incredulidad, Antilla levantó la vista lentamente, siguiendo las cuchillas que aterrizaban sobre el dueño. Allí, en lo alto del aire, había una figura que sostenía un tridente plateado en la mano. Bajo el resplandor de la luz, todo lo que podían ver eran ojos brillantes, uno ámbar, uno azul. Y marcas azules brillando en su cuerpo. Antilla simplemente se quedó allí, con la boca abierta mientras miraba la figura, incapaz de siquiera procesar la serie de eventos, y mucho menos separarlos de la realidad. La figura descendió lentamente y su imagen se hizo clara en los ojos de Antilla. Y si no fuera por el único ojo azul brillante, ella habría pensado que era Tristanut. Había crecido aún más en los pocos meses, lo que le daba un aspecto más maduro, y tenía marcas de kraken en el cuerpo, que brillaban a través de su ropa rota y desaliñada. ¿A Axel? Por un momento, Antilla se sintió muy feliz. Axel, todavía estaba vivo. Había soñado con eso varias veces. Le costaba creerlo. Y entonces, se dio cuenta de lo que significaban las marcas. Antilla inmediatamente pensó en lo peor. Que Axel también había quedado bajo el control de la entidad, al igual que su padre. Pero en ese momento, Axel giró la cabeza en su dirección y entrecerró los ojos confundido al ser llamado por su tiempo real. Disculpa. Creo que te has equivocado de persona, princesa. Soy Tris Martin. Axel no sabía cómo la princesa había obtenido su verdadero nombre, y no sabía cómo explicar las marcas azules, ni el linaje, ni el tridente. Y tampoco tenía tiempo para explicarlo. Las cuchillas envolvieron los cuerpos de los poderosos y luego se retrajeron, acercándolos a su dueño como si fueran simples peces. Puedo explicar todo más tarde, pero por ahora, solo debes saber que estoy de tu lado. Dijo, las cuchillas de tridente aplastaron casualmente los tres cuerpos como para demostrarlo. Y créeme, realmente me quieres de tu lado. Dijo mientras agitaba su varita y Kirin y Akiko fueron liberados instantáneamente, una cantidad extremadamente impía de energía sagrada siendo extraída de los árboles que los estaban reprimiendo. Z, hazme un favor más y cura a los heridos con esa magia de luz. Te lo pagaré más tarde. No necesitas pagarme por esto. La energía extraída se extendió por las fuerzas del reino y curó todas sus heridas. Se trataba de la magia elemental de luz más pura, directamente de alguien con el linaje real de Aetherian. Una pequeña cantidad era suficiente para curar a cualquiera. Y la cantidad de magia extraída de esos árboles era enorme, teniendo en cuenta que fueron construidos para capturar individuos como Kirin y Akiko. El campo de batalla pareció llegar a una calma a medida que las miradas comenzaron a volverse hacia arriba una tras otra. Kravix, Karlok y el propio rey Atasis, los tres no son individuos comunes y corrientes. Y, sin embargo, los tres estaban colgando en el aire, atados por espadas extremadamente afiladas. No solo eso, la persona también estaba curando a todos los del lado del reino. Antilla tardó unos segundos en darse cuenta de que Axel no tenía ni idea de que su identidad había quedado expuesta hacía tiempo. Pensaba que seguía siendo el mismo extraño al que ella había graciosamente concedido la ciudadanía, en lugar de ser la persona legítimamente dueña de este lugar. Pero para Antilla, él se había convertido en familia desde hacía mucho tiempo, desde que lo vio usar el linaje por primera vez. No, incluso antes de eso, cuando estaba disfrazado, ella sabía que tenían un vínculo especial. Y desde ese momento hasta ahora, ella ha descubierto todo sobre su vida y ha visto sus fotos y vídeos innumerables veces, fantaseando sobre lo genial que habría sido si él todavía estuviera con ella. Entonces, cuando él dijo estoy de tu lado, las lágrimas comenzaron a nublar su visión y sintió una opresión en el pecho. Esa simple frase la hizo volver de la desesperación absoluta a una esperanza y una emoción abrumadoras. ¿De verdad, ha vuelto? Si esto fue un sueño, Antilla no quiso despertar nunca. Axel se giró para mirar a Martina, que yacía allí, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué carajos haces tú aquí? ¿No te dije que es peligroso? ¿Alguien como Martina en una guerra? ¿Quién la dejó entrar aquí? Incluso siendo de una familia de la mafia, Martina simplemente no es adecuada para este tipo de entorno. Es demasiado amable. Martina sacudió la cabeza, secándose las lágrimas. Estás vivo. Dijo con voz ahogada, como si no le importara nada más. Una intensa magia púrpura comenzó a arremolinarse alrededor de Martina, quien momentos atrás, ni siquiera tenía lo suficiente para intentar defenderse.
Su rasgo niña de la magia evolucionó durante momentos extremos, y este podría considerarse definitivamente uno de los momentos más extremos. Uno de extrema alegría y vértigo. En ese momento, Martina estaba muy emocionada. La forma en que habló hace un momento, nadie más puede hablar de esa manera. Realmente es el Axel real y vivo. Hasta el último detalle. Axel inclinó la cabeza. Qué mal, ¿no? Por supuesto que estoy vivo. ¿Crees que realmente puedo dejar que algo me mate? Luego se giró para mirar a Akiko, que estaba abriendo los ojos después de deshacerse de la magia que bloqueaba su vista. ¿Y qué carajos te pasó en los ojos? Preguntó al ver los patrones. Akiko parpadeó, luego se frotó los ojos y volvió a mirar a Axel. Durante los últimos 6 meses, Akiko no había pensado en casi nada, excepto en matar. Ella no había dicho ni una palabra ni había descansado. Simplemente no lo merecía. Porque era demasiado débil para protegerlo. Nada había cambiado en la última década. Todo el entrenamiento que había recibido había sido inútil cuando llegó el momento. En cambio, después de conocerlo, comenzó a tomárselo con calma. Sin darse cuenta, su objetivo de venganza había perdido importancia y, en cambio, había comenzado a pensar en divertirse y jugar con él. Siempre que estaba con él, sentía que podía relajarse y dejar que él se encargara de todo. Nunca se le ocurrió que él también podría necesitar que ella estuviera allí a cambio. Por eso, ella estaba demasiado débil y no estaba preparada cuando él realmente necesitó su ayuda por primera vez. Todavía podía ver su mano extendida hacia atrás cuando quedó atrapado por las ballenas espaciales, como si quisiera pedir ayuda. Pero no había nadie que pudiera sujetarla. Esa mano todavía la persigue hasta el día de hoy, cada vez que cierra los ojos. Le recuerda que si hubiera estado alerta o hubiera sido lo suficientemente fuerte, podría haberlo protegido. Y le recuerda que no merece descanso y paz en su vida hasta que todos los miembros de Kraken hayan muerto. Pero después de todo esto, imagínate abrir los ojos y verlo frente a ti, sano y salvo. Le tomó unos momentos confirmar que no se trataba de una alucinación. Cuando vio la figura que sostenía el tridente, la tensión comenzó a desaparecer de su cuerpo por primera vez en 6 meses, mientras la niebla de violencia que nublaba su mente comenzaba a aclararse. Realmente era él. No había duda. A través de sus ojos, ella puede ver un aura que simboliza la fuerza vital de una persona y su voluntad de vivir, llamada aura vital. Aquellos con un aura vital baja son fáciles de matar, y viceversa. Y el aura de Axel nunca había visto nada remotamente similar. Era, imparable, inquebrantable, inextinguible. Parecía extenderse por todo el campo de batalla, influyendo incluso en las auras vitales de los demás. Era tan fuerte que incluso la energía de Lady Thea dentro de ella parecía ser reprimida frente a ella, mostrando aversión y desagrado. Y esto era, tan típico de él. Esta aura no se puede reproducir, no se puede transmitir ni quitar. Es única en cada persona y muestra exactamente quién es. Por eso, al verla, supo que realmente era él. Porque aparte de él, nadie más puede tener ese tipo de aura, y con ese tipo de aura, no es difícil creer que realmente logró sobrevivir incluso a la explosión. «Has vuelto», susurró, las primeras palabras que pronunció en 6 meses mientras una lágrima caía de su ojo. No había llorado cuando lo vio morir, al igual que no había llorado cuando escuchó la noticia de la muerte de sus padres. Pero en ese momento, no podía detenerlo. El campo de batalla comenzó a calmarse mientras miradas de incredulidad comenzaron a centrarse en Axel una tras otra, ya fueran del Kraken o del reino. Después de su muerte, el vídeo de la pelea de Axel contra Aslok circuló inevitablemente por todo el reino. A pesar de la petición de Antilla de mantener el secreto, todos y cada uno de los líderes sintieron firmemente que era un crimen no compartir una pelea tan épica. Entonces, hace apenas unos meses, la pelea se filtró, y desde entonces Axel se ha convertido en una leyenda a los ojos de cada guerrero de Atlantis, y una señal de alivio a los ojos de los miembros de Kraken, por no tener que enfrentarse a él. Axel miró a Kiko y luego a Martina, ambas parecían 100% seguras de que estaba muerto y completamente incrédulas de que en realidad estuviera vivo, y comenzaron a pensar que algo no estaba bien. Por supuesto que he vuelto. No he tenido ningún problema. Solo me ha llevado un poco de tiempo después de que me teletransportaran lejos. Dijo, mintiendo con naturalidad.
Imagínense lo vergonzoso que sería si descubrieran que lo golpearon hasta matarlo y que gritó como un niño de 5 años debido al dolor que sufrió. Imagínense casi morir debido al dolor, qué patético. No, es mejor que nadie lo sepa. De todos modos, Aslot no vivió para contarlo. Pero al notar la anormalidad, miró a su alrededor y descubrió que la lucha había cesado y todos lo miraban. El general, que estaba parcialmente curado, se levantó con dificultad, levantando su espada en el aire. Guerreros del reino. Contemplen el regreso milagroso. A las armas, por el rey Axel Regius Arunt. Las armas comenzaron a elevarse en el aire, junto con vítores de emoción, y la moral se elevó a un nivel sin precedentes. Por el rey. Para el rey. Para el rey. Para el rey. Axel. Capítulo 240. El tercer supervisor. La legendaria pelea de Axel contra Aslot había sido vista literalmente por todos en el reino. Además, se enteraron que 5 de los supervisores también habían sido destruidos por él, sus reliquias enmarcadas justo frente al monumento de Axel, poniendo a todos asombrados. Desde entonces, a cada momento, los guerreros lamentaban lo grandioso que hubiera sido si el príncipe todavía estuviera vivo. Y ahora viéndolo flotando en el aire con el tridente real en su mano, y los cuerpos de las 3 potencias flotando a su alrededor, su sueño se había hecho realidad. Para el rey. Para el rey. Para el rey. Todavía está vivo. ¿Ves? Te dije que no podía morir. Incluso sobrevivió a la maldición real y al extintor de almas. No solo regresó, sino que incluso regresó con el tridente real. De repente, los soldados parecieron haber recibido un gran impulso de poder similar al del Kraken. Riéndose incluso ante la muerte, comenzaron a enfrentarse a los soldados con lágrimas de alegría corriendo por sus rostros. Porque, sabían claramente lo que significaba su existencia. Era una fuerza de lucha, que si estuviera de su lado, sería un sueño hecho realidad, pero si estuviera del lado opuesto, sería un demonio que acecharía sus sueños. Pero lo más importante es que su existencia significaba que el reino todavía tenía esperanza. Hasta ahora, los guerreros estaban librando una batalla en vano. Como Antilla era la última de la realeza, si hubieran ganado esta batalla, el linaje real habría terminado con Antilla, junto con el futuro del reino. Pero con Axel, el reino podrá volver a tener un rey, uno muy poderoso además. Por eso, su entusiasmo estaba en un nivel sin precedentes, porque ahora sabían que, incluso si morían en esta batalla, al menos sus futuras generaciones prosperarían una vez más. Aunque todos en el lado de Kingdom estaban felices, alguien no compartía el mismo entusiasmo. ¿Qué carajo? Axel miró a los soldados que luchaban contra el ejército Kraken mientras gritaba fanáticamente su nombre, con signos de interrogación surgiendo de su cabeza. En serio, no había pensado bien las cosas antes de venir aquí. Por eso, no había pensado en la impresión que causaría cuando llegara con el tridente real en la mano y las marcas del Kraken en el cuerpo. Y cuando de repente llegó y vio a la princesa, fue entonces cuando se le ocurrió pensar, joder, puede que la haya cagado. La última persona que tenía las marcas de Kraken y el tridente real había derrotado él solo a toda la división de portadores de reliquias y también había matado a 2 portadores de reliquias. Y luego apareció Axel con la misma condición. Pero, también había hecho estallar a 3 personas del lado de Kraken y había proporcionado un impulso de curación a todos del lado de Kingdom, por lo que al menos estaba seguro de que no habría hostilidad instantánea. Pero esto tampoco lo esperaba. Para el rey. Las cosas ya no tenían sentido. Supongamos que una persona al azar aparece blandiendo el arma de tu rey, ¿se supone que debes ser sospechoso o simplemente declararlo el próximo rey? Lo que sí esperaba era que le preguntaran cómo había conseguido el tridente cuando se suponía que debía estar en manos de Aslot. A eso, él habría respondido, sí, maté a ese tipo porque era molesto. No es gran cosa. Y entonces nadie lo creería, lo que lo convertiría en una escena similar a ciertas películas chinas que había visto en los bares mugles. Pero aquí, simplemente lo declararon rey, sin hacer preguntas. Así funcionan las cosas aquí. ¿Y qué pasa con esa mirada fanática y de adoración en los ojos de todos? Es como si vieran a su Mesías o algo así, un gran avance respecto de las miradas miserables que solía recibir cuando vivía en la calle, que lo hacían sentir incómodo.
Sin embargo, Axel no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre el tema. El cuerpo del rey que había cortado con la hoja del tridente se convirtió en agua, subiendo lentamente por la hoja sin que él se diera cuenta. «Cuidado», gritó Antilla, alzando su voz por encima de los cánticos de la multitud que distraía a Axel. Axel blandió el tridente con fuerza, salpicando el agua. ¿Cuerpo de agua? Axel se dio cuenta de que el rey no era tan débil como había pensado. El hombre usa cuerpo de agua sin el tridente real, lo que significa que en términos de afinidad con el agua, está muy por delante de él e incluso de Aslot. Frente a él, el rey apareció de nuevo, sin ningún daño. El rey ni siquiera miró a Axel, en cambio miró a Antilla, quien le había advertido. «Debería haberte matado cuando tuve la oportunidad», dijo, sacudiendo la cabeza. Antilla hizo una mueca, como si las palabras la lastimaran físicamente. Sabía que una vez que te entregas a la entidad, la corrupción te convertirá en una persona completamente diferente. Pero aún así, eso no cambia el hecho de que fue el padre quien le había enseñado todo, y el padre al que había dedicado tanto tiempo para cuidar después de que él quedó postrado en cama. Pero no te preocupes, pronto te reunirás con tu hermana. El rey levantó su tridente hacia Antilla. Intenta tocarla. Pero Axel apareció entre los dos, bloqueando la vista del rey. Axel miró a Antilla que seguía llorando. No te preocupes. Puede que no me creas, pero puedo cuidarme solo. Antilla miró a Axel, que estaba de espaldas a ella, y de repente quiso llorar por una razón completamente diferente. ¿Puede cuidarse solo? Sobrevivió contra Aslot y logró recuperar el tridente real. Por supuesto que ella cree que él puede cuidar de sí mismo. Pero el solo hecho de verlo protegiéndola como si fuera algo normal le producía una sensación nostálgica que había olvidado hacía tiempo. Cuando era joven, su hermana siempre la protegía de la misma manera. Poco a poco, las imágenes de Axel y Atlana se superpusieron y, de repente, ella ya no estaba tan devastada por la traición de su padre. Luchar, aún así valió la pena. El rey Atasis, por su parte, finalmente centró su atención en Axel y entrecerró los ojos. Así que tú eres el bastardo que mi hija tuvo con ese ingrato. No puedo comprender cómo alguien como tú puede ser digno de empuñar el tridente real. Axel alzó una ceja. Y tú debes ser el viejo llorón que no soporta un poco de dolor. Atasis sacudió la cabeza y miró a Axel con absoluta desaprobación. No tienes modales, no eres digno de la realeza y no respetas a tus mayores. Eres una vergüenza para el nombre real. Axel puso los ojos en blanco. Y a mí me importa tanto tu opinión. ¿Qué debo hacer ahora? Un viejo senil cualquiera bajo el control de la entidad no me aprueba. Cuando se trata de enojar a la gente, pocos podrían igualar a Axel. Muy bien. Yo te disciplinaré en lugar de tu madre. El agua bajo el control del rey Atasis se convirtió en tentáculos afilados que azotaron a Axel con tal fuerza que produjeron crujidos lo suficientemente fuertes como para ser escuchados por encima del sonido de la guerra. ¡Guau! Necesitas relajarte, viejo. Los ojos de Axel brillaron de color azul y los látigos se volvieron sólidos, congelándose en su lugar. Axel sonrió. ¿En serio estás atacando a un portador de una reliquia real con agua? Preguntó. Creo que te has oxidado con los años. Axel pensó que esto provocaría aún más al rey, pero en lugar de eso, el anciano sonrió. No tienes idea de lo que he estado haciendo durante los últimos años, ¿verdad? SSSSS. Empezó a salir vapor del agua congelada y su temperatura aumentó rápidamente. Y luego, fue lanzado hacia Axel y su velocidad aumentó debido al viento. Axel intentó controlar el agua nuevamente, pero esta vez le resultó extremadamente difícil. Se dio por vencido y en su lugar invocó su propia agua y formó un escudo para bloquear el ataque entrante. Auge. Pero el agua entró en contacto con su escudo, logró atravesarlo, lo que lo obligó a usar el cuerpo de agua. ¿Qué fue eso? Axel se sorprendió. Ese ataque de hace un momento no solo tenía agua. Era mucho más que eso. ¿Cuántas líneas de sangre? El agua, no, la cosa que lo golpeó estaba hirviendo, era mucho más pesada y tóxica, como el mercurio y tenía la fuerza del viento detrás, lo que hacía difícil detenerla. Oh, ¿te diste cuenta? El agua no es el único elemento que tengo ahora. Atasis sonrió con arrogancia.
Esto es lo que pasa cuando no tienes nada más que dolor, arrepentimiento y odio en tu corazón, y permaneces en cama durante años debido a tu debilidad. El linaje real no solo tiene el elemento agua. Durante milenios, se ha mezclado con varios linajes de otros septis. El rey Atasis había culpado a su debilidad por todo lo que sucedió en el pasado. Y por eso, había pasado la última década entrenándose en todos los elementos. Ahora capaz de tomar prestado el poder de la entidad, el rey pudo darle un gran uso a esas afinidades. El cuerpo de Axel se reformó, ahora había perdido algo de HP debido al agua. Bueno, puede que tengas un buen control, te lo concedo. Axel se volvió invisible y atacó a Slo desde un ángulo diferente. Pero eso no te hace ganar batallas. Axel reapareció detrás del rey. Las hojas del tridente, cubiertas por el rayo, atacaron a Atasis. El anciano, con su tridente y su ágil cuerpo de agua, pudo bloquear 2 de las hojas, pero la tercera lo atravesó directamente, lo que lo sorprendió, pero, justo después de eso. Manos mágicas. Carga relámpago. Infusión ligera. Un puño lleno de energía cegadora lo golpeó y lo aplastó. Sus manos también eran de calidad reliquia y se notó que esta vez, a pesar del cuerpo de agua, el rey fue golpeado directamente contra el suelo del lado del Kraken, creando un cráter. Los gritos de júbilo estallaron en el campo de batalla. Las fuerzas del reino dominaban en ese momento, y el ejército Kraken se vio obligado a retroceder una y otra vez. Con el refuerzo del sello ahora en proceso, a cada momento, la energía de los guerreros Kraken supercargados estaba disminuyendo mientras que las fuerzas del reino parecían haber encontrado un nuevo poder. El rumbo de la guerra cambió por completo con la llegada de Axel. Desde su avión, Scythius miraba el campo de batalla y tenía la boca apretada en una fina línea. «Axelunt», murmuró, con un tono de ira evidente. No le gustaba que las cosas no salieran según sus planes, y eso ha sucedido muchas veces desde que él se involucró en el gran esquema de los acontecimientos. Primero, séptimo y octavo. Los dos tenían una misión. Traer a Gorsky vivo o muerto, con el cerebro intacto. Sabía que podía haber sido una trampa y por eso envió directamente a 2 supervisores, para que no pasara nada. Pero en lugar de eso encontraron a este tipo. Ese fue el comienzo de la caída, hasta ahora, cuando se encuentran en una etapa en la que 6 de los 8 supervisores han sido eliminados por este muchacho solo. En este punto, Scythius ni siquiera está enojado. Solo quiere saber cómo. ¿Cómo se hizo lo suficientemente fuerte para enfrentarse a los supervisores a esa edad? ¿Cómo sobrevivió a la extinción de almas? ¿Cómo tomó el control del tridente? ¿Y cómo logró reforzar el sello? Su mente necesitaba respuestas. Respuestas a dónde se había equivocado y exactamente por qué sus planes no funcionaron. Nunca pensé que tendría que intervenir personalmente. Murmuró, levantándose finalmente de su asiento. Prepara mi armadura. Ordenó. Él es Scythius, el cerebro del Kraken. Por supuesto, para cada situación, siempre tiene un plan B. Scythius recorrió con la mirada la armadura, que se abrió y se adhirió a su cuerpo. Personalizada especialmente para su uso, cubría su cuerpo de pies a cabeza, sin dejar espacio siquiera para sus ojos. Solo tenía una visera, que estaba en su frente para su tercer ojo. La armadura estaba conectada a cientos de cerebros, almacenados en la parte trasera de la nave, que también estaban interconectados para crear una escena muy extraña. Miles de pequeñas agujas se extendieron desde el casco de la armadura, perforando el cráneo de Scythius. Y entonces, su tercer ojo se abrió. Brom. Ondas mentales liberadas a través del ojo, penetrando cada área y pintando el cuadro completo en su cabeza. ¿Crees que se acabó? Y entonces, una voz sonó dentro de cada mente en el campo de batalla. De repente, empezaron a producirse cambios en el campo de batalla. Lo primero que se notó claramente fue el hecho de que el ejército Kraken, que ya se había dispersado, estaba volviendo lentamente a la formación. Y entonces, un guerrero Kraken, que estaba perdiendo en una batalla 1 a 1 contra un veterano del reino, de repente pareció desarrollar reflejos y habilidades sobrehumanas, esquivando todos los ataques. Y entonces... /oblicua. Otro soldado Kraken apareció desde el punto ciego del soldado del reino y apuñaló a través del hueco en su armadura con precisión milimétrica. Y esto fue solo el comienzo. Escenas similares comenzaron a ocurrir en todos los puntos del campo de batalla.
Esta era la habilidad principal del tercer supervisor. Cada persona en el Kraken pasa por un proceso que los hace completamente susceptibles al control de la entidad. Y como tercer supervisor, puede acceder a esos controles cuando quiera. Ahí es donde entra su especialidad. Puede que no sea un luchador poderoso, pero ha estudiado todo tipo de arte de combate, todo tipo de magia, todo tipo de táctica y estrategia de combate con gran detalle. Y, con su poder mental y control sobre el ejército del Kraken, puede utilizar sus cuerpos a su máximo potencial, independientemente del daño que pueda causarles. Y esto lo puede hacer no solo con un soldado a la vez, sino con miles. Así que, aunque no fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar físicamente al enorme ejército del reino, con el apoyo de la entidad y con su poder mental, podía hacer que el enorme ejército del Kraken fuera invencible. En la esquina del reino. Mientras Axel le estaba dando una paliza al rey Atasis, de repente el rey dio un respingo, antes de realizar una maniobra imposible para evadir su siguiente ataque, apareciendo a unos metros de distancia. El rey, cuya mirada había cambiado por completo, ahora inclinó la cabeza, mirando a Axel con un rostro inexpresivo. Axel, Regius, Arunt. Por fin nos conocemos. ¿Qué demonios? Axel entrecerró los ojos y de repente sintió una extraña sensación por parte del rey. No, no era el rey. Era como si alguien completamente diferente le estuviera hablando a través del cuerpo del rey. Al mismo tiempo, también notó el aumento repentino de las habilidades de los guerreros Kraken en todo el campo de batalla. La expresión de Axel lentamente se volvió seria, mirando al rey frente a él con una vigilancia renovada. ¿Y quién carajo eres tú? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Chuchas 2.0, Jaime López, y Juan Lomas. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Gámez, Amino Senpai, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Fede Maleo, Humberto Ocampo, y Jaime López. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.